Capítulo 58. Bingley no recibió ninguna carta de excusa de su amigo, como Lizzie esperaba que sucediese. En cambio, llegó a Longbourn acompañado de Darcy pocos días después de la visita de Lady Catherine. Los caballeros se presentaron temprano, y antes de que la señora Bennet tuviera tiempo de decir a Darcy que habían visto a su tía, cosa que Lizzie temía bastante, Bingley, que necesitaba estar solo con Jane, propuso a todos salir a dar un paseo. La señora Bennet no acostumbraba a pasear, y Mary tampoco, pues para ella eso era perder el tiempo. Así que los 5 restantes se marcharon juntos. Bingley y Jane dejaron que se les adelantaran Lizzie, Kitty y Darcy. Ninguno de los 3 habló mucho. Kitty tenía miedo de emitir palabra delante de Darcy. Lizzie estaba a punto de tomar una resolución desesperada, y acaso él estuviera dispuesto a hacer otro tanto. Se dirigieron hacia la casa de los Lucas porque Kitty deseaba ver a Mary, y como Lizzie vio que eso no podía interesar a los demás, cuando su hermana se alejó, ella continuó audazmente a solas con Darcy. Llegó entonces el momento de poner en práctica su resolución, y haciendo acopio de valor, dijo: «Señor Darcy, yo soy una persona muy egoísta, y por satisfacer mis sentimientos soy capaz de no considerar cuando he podido herirlos de usted. Ya no puedo seguir postergando el agradecerle todo lo que hizo por mi pobre hermana. Desde que me enteré de ello, he deseado hacerle presente la gratitud que siento. Si el hecho fuera conocido por el resto de la familia, no sería solo mi agradecimiento lo que estaría expresándole». «Lamento enormemente», exclamó Darcy con tono de sorpresa y de emoción, «que haya sido usted informada de lo que, erróneamente interpretado, pudiera ocasionarle alguna inquietud. Yo no creía que la señora Gardiner fuese tan poco discreta». «No censure usted a mi tía. En realidad fue el atolondramiento de Lidia lo que me puso al corriente de su intervención, y como es natural, no estuve tranquila hasta conocer los detalles. Permítame que le agradezca de nuevo, en nombre de toda mi familia, la generosa compasión que le indujo a molestarse tanto por descubrir el paradero de mi hermana». «Si me lo agradece», replicó él, «que sea solamente en nombre de usted. No he de negar que el deseo de proporcionarle una alegría pudo añadir fuerza a otras razones que me impulsaron a ello. Pero su familia no me debe nada. Aun cuando lo respeto mucho, yo no pensé sino en usted». Lizzie estaba demasiado turbada para pronunciar palabra. Tras una breve pausa, su compañero añadió: «Es usted demasiado generosa como para bromear conmigo. Si sus sentimientos aún son los mismos que en abril pasado, dígamelo de una vez. Mi afecto y mis anhelos no han variado, pero una palabra suya me hará callar para siempre». Ella, consciente de lo terrible de su situación, se esforzó por hablar, y al punto, aunque no con rapidez, le dio a entender que sus sentimientos habían experimentado un cambio absoluto que no podía por menos que recibir con gratitud y placer su actual declaración. El estado de felicidad que semejante respuesta proporcionó a Darcy fue algo que probablemente él jamás había experimentado, y se expresó en esta ocasión con el juicio y la vehemencia que cabe suponer en un hombre profundamente enamorado. Si Lizzie hubiera sido capaz de mirarlo a los ojos, habría observado lo mucho que expresaban éstos, la dicha que lo embargaba. Pero si no lo miró, lo escuchó, y lo oyó revelar sentimientos que daban cada vez más valor a su afecto, pues demostraban la gran importancia que Lizzie tenía para él. Siguieron paseando sin cuidarse de la dirección que llevaban. Había demasiado que pensar, sentir y decir, como para prestar atención a otras cosas. Pronto supo Lizzie que esta actual avenencia era el efecto de los afanes de Lady Catherine, quien había visitado a su sobrino de regreso a Rosings y le había contado de su estancia en Longbourn, y lo esencial de su conversación con Lizzie, insistiendo con énfasis en cuantas expresiones denotaban, a juicio de su señoría, la perversidad y el descaro de aquella, en la creencia de que semejante relato le serviría de ayuda a su empresa de obtener de su sobrino la promesa que Lizzie había rehusado dar.
pero para desgracia de Lady Catherine, el efecto había sido el contrario. Eso me hizo saber, dijo él, lo que antes apenas me había atrevido a esperar. Yo conocía lo suficiente de su carácter para saber que, de estar absoluta e irrevocablemente decidida a rechazarme, se lo habría hecho saber a Lady Catherine con claridad y franqueza. Lizzie se sonrojó y entre risas contestó: «Sí, conocía usted suficientemente mi franqueza para creerme capaz de eso. Después de rechazarlo de modo tan abominable, no podía tener escrúpulos en manifestar lo mismo a todos sus parientes». «¿Qué me dijo usted que yo no mereciese? Porque aunque sus acusaciones eran infundadas, mi proceder de entonces merecía el más severo reproche. Aquello fue imperdonable. No puedo pensar en ello sin horror». «No discutamos sobre quién merece mayor censura por lo de aquella tarde», dijo Lizzie. «Mirándolo bien, la conducta de ambos fue reprochable, pero también hemos ganado en cortesía desde entonces. A mí no me resulta fácil reconciliarme conmigo mismo. El recuerdo de lo que entonces dije, de mi conducta, de mis modales, de mis expresiones durante esa entrevista es ahora, y ha de serlo durante muchos meses, inexplicablemente penoso para mí. Nunca olvidaré su frase tan bien aplicada: «Si se hubiera usted conducido más caballerosamente». No se imagina usted cuánto me ha torturado esa frase. No obstante, confieso que transcurrió un tiempo hasta que reconocí que ese reproche era bien merecido. Bien cierto es que yo estaba muy lejos de suponer que aquellas palabras lo habían mortificado tanto. No tenía yo la menor idea de que pudiera sentirse así. No lo pongo en duda. Estoy seguro de que usted creía que yo estaba vacío de todo sentimiento elevado. Tampoco olvidaré jamás su talante al decirme que no podía haberme dirigido de un modo menos a propósito para aceptarme. No me lo recuerde, por favor. Olvidemos ese episodio. Le aseguro que hace tiempo que me avergüenzo de todo ello. Darcy mencionó su carta. ¿La indujo a pensar en mí?, preguntó. ¿Dio crédito a su contenido al leerla? Ella explicó cuál había sido el efecto de la misiva y cómo sus antiguos prejuicios habían ido esfumando. «Yo sabía», siguió él, «que lo que escribiera habría de apenarla, pero era preciso. Supongo que habrá destruido la carta. Había en ella una parte, en especial el comienzo, que yo temía que leyese por segunda vez. Recuerdo ciertas expresiones que justamente podrían hacer que me odiase. La carta se quemará si usted lo cree esencial para conservar mi afecto, pero aunque ambos tengamos razón para pensar que mis opiniones no son por completo y variables, no creo que hayan cambiado tan fácilmente como usted quiere dar a entender». «Cuando escribí semejante carta», replicó Darcy, «me juzgaba tranquilo y frío, pero después me convencí de que la redacté embargado por la más profunda amargura». Acaso comenzaba con amargura, mas no terminaba así. La despedida era todo benevolencia. Pero no piense más en la carta. Los sentimientos de la persona que la escribió y los de las que la recibió son ahora tan diferentes que cuantas circunstancias desagradables se refieren a ella deben echarse al olvido. Ha de aprender usted algo de mi filosofía. Recuerde del pasado solo aquello que sea grato. Me resulta imposible creer en esa filosofía. Sus evocaciones han de verse tan vacías de reproches que la satisfacción que producen no provienen de filosofía alguna, sino de algo mejor, de la ignorancia. Pero conmigo no da ese caso. Se interponen penosos recuerdos que no pueden y no deben ser olvidados. Durante toda mi vida he sido egoísta en la práctica, aunque no en los principios. Cuando niño, me enseñaron que estaba bien. Me inculcaron buenas normas, pero dejaron que siguiese siendo orgulloso y vano. Por desgracia, como hijo único durante varios años, fui consentido por mis padres, quienes aun siendo en sí buenos, mi padre en particular era todo benevolencia y amor, me permitieron, me alentaron, casi me enseñaron a ser egoísta y despótico, a no preocuparme de nadie fuera del círculo de mi familia, a considerar muy poco a los demás, o por lo menos a despreciar la cordura y el valor del prójimo en comparación con los míos.
Así fui desde los 8 hasta los 28 años, y aún lo sería si no fuese por usted, queridísima, amadísima Lizzie. Que no he de deberle. Usted me ha dado una lección ciertamente dura al principio, pero muy provechosa. Por usted quedé humillado, como convenía. Usted me mostró cuán insuficientes son mis pretensiones para complacer a una mujer merecedora de ser complacida. ¿Y está persuadido de que lo merezco? Por supuesto que lo estoy. ¿Qué pensará usted de mi vanidad? Yo creía que usted esperaba, que deseaba con ansias mi declaración. Mi actitud debió conducirlo a engaño, pero le aseguro que sin intención, nunca pretendí engañarlo. Pero mi ánimo me conduce a menudo a errar. ¿Cuánto ha debido odiarme desde aquella tarde? ¿Odiarla a usted? Quizá me sintiese enfadado al principio, pero ese resentimiento mío comenzó pronto a tomar el rumbo conveniente. Casi no me atrevo a preguntarle qué pensó al encontrarme en Pemberley. ¿Me censuró usted por ir ahí? No, sencillamente me sorprendió. Su sorpresa no pudo ser mayor que la mía. Mi conciencia me aseguraba que no merecía una amabilidad como aquella, y confieso que no esperaba recibir sino lo que me merecía. Mi propósito entonces, contestó Darcy, fue demostrarle con la mayor cortesía posible que no era tan ruin como para alimentar rencor con lo pasado, y esperaba obtener su perdón y aminorar su mala opinión de mí, haciéndole ver que sus reproches habían sido tomados en cuenta. Ahora mismo me costaría decirle cuánto tardaron otros deseos en mezclarse con este, pero creo que ocurrió a la media hora de haberla visto. Al llegar a este punto, manifestó él la complacencia que tuvo Georgina con su trato y la desilusión que experimentó por la súbita interrupción del mismo, lo que condujo, como era natural, a la causa de tal interrupción. Y pronto supo Lizzie que la decisión de marcharse del condado de Derby para ir en busca de Lidia la había tomado antes de salir de la posada, y que su actitud grave y pensativa no se debían sino a las luchas morales relacionadas con semejante propósito. Ella volvió a expresarle su gratitud, pero era un asunto demasiado penoso para insistir más en él. Después de andar varias millas lentamente, demasiado abstraídos en su conversación, al mirar sus relojes, vieron que ya era hora de regresar a casa. ¿Qué habrá sido de Bingley y de Jane? Esta pregunta los llevó a hablar de los asuntos de ellos. Darcy estaba encantado de que se hubiesen prometido. Su amigo le había dado la noticia de inmediato. ¿Puedo preguntarle si le sorprendió?, dijo Lizzie. De ninguna manera. Al marcharme comprendí que eso ocurriría pronto. Es decir, que usted le dio su autorización. Ya lo suponía yo. Y aunque él protestó por el uso de la palabra autorización, ella comprendió que de algún modo había sido así. La tarde anterior a mi salida para Londres, dijo él, hice a Bingley una confesión que debía haberle hecho hacía tiempo. Le expuse cuanto había ocurrido para cambiar en absurda e impertinente mi anterior intromisión en sus asuntos. Su sorpresa fue grande. Jamás había abrigado la menor sospecha. Le dije, además, que me creía equivocado al suponer que le era indiferente a su hermana, y de inmediato me di cuenta de que su afecto hacia ella no había disminuido de modo que no abrigué duda sobre su mutua felicidad. Lizzie no pudo evitar sonreír ante el modo en que Darcy guiaba a su amigo. Cuando le dijo usted que mi hermana lo quería, ¿lo hacía con base en su propia observación o solo por lo que yo le informé la primavera pasada? Por lo primero, la estudié minuciosamente durante las 2 últimas visitas que hice aquí, y quedé convencido de su afecto. Y supongo que la afirmación de usted lo convenció de inmediato. Sí, así fue. Bingley es muy modesto, carece de toda afectación. Su timidez le ha impedido que se fiase de su propio juicio, pero su sumisión al mío lo facilitó todo. Tuve que confiarle una cosa que durante un tiempo, y no sin razón, le molestó. No pude permitirle ocultarle que su hermana había estado 3 meses en la capital durante el invierno pasado,
Le confesé que yo lo sabía y se lo habría ocultado a propósito. Eso lo irritó, pero estoy seguro de que su ira no duró sino el tiempo que permaneció en duda sobre los sentimientos de su hermana. Ahora me ha perdonado de corazón. Lizzie habría deseado declarar que Bingley debía ser un amigo encantador, por la facilidad con la que se debía guiar, pero se contuvo. Recordó que Darcy tenía que aprender a tomárselo a risa y que era demasiado pronto para empezar. Hablando, pues, de la felicidad de Bingley, que, por fuerza, debía ser inferior a la suya, continuó él su plática hasta que llegaron a la casa, y en el vestíbulo se separaron.